la gente pues al final reclama De los poderes públicos da igual que estén, si está pesado. estamos ya en otra discusión, ¿no? Pero sin duda lo que no puede ser es que ahora la gente que tenga el terreno allí, ahora ponen otra otro, ponen los palos aquí y ya lo deja por ahí. Y luego, aquí abajo, se veía en el paisaje que esto era una sierra, como hay tantas aquí ya en los montes de Ciudad Real, pero se veía una sierra que allí el fondo hacía como un agujero, ¿no? Es como si ya estuviese anticipando que ahí hay algo raro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay aquí de raro? Porque en Montes de Toledo, pues sí, son estas sierras de piedra dura, ¿no? De cuarcita, que estos son originalmente son granos de arena que se depositaron en el mar y después, pues con el paso del tiempo, casi sin necesidad de ninguna metamorfización y demás, se fueron consolidando. Y entonces la cuarcita son arenas marinas, granos de cuarzo muy puros, con una matriz prácticamente con una argamasa nula, es todo cuarzo. Pero, ¿cómo es posible que aquí aparezca un volcán? Bueno, pues porque en esta zona, en Campo de Calatrava, que es en la comarca donde nos encontramos, los Montes de Toledo tenían por debajo un gran foco de influencia volcánica. Este foco de influencia volcánica es uno de los principales de España. Está Rafa con nosotros. Está Rafa aquí. Entonces, la razón por la que aparecen los volcanes en este ámbito, en estas sierras, es muy sencilla. Seguro que las señoras sí, los señores no lo sé, los niños, ¿habéis visto alguna vez cocinar arroz blanco en casa o no? Sí, claro. Habéis visto que primero se sofríe, ¿verdad? Y luego se le echa el agua, si se puede se le echa agua caliente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando el arroz ya hay sofrito calentito, le echas el agua? ¿Qué es lo que pasa? Que el primer agua que echas, aquello salta por todas partes, porque está muy caliente la olla, está más caliente de 100 grados que puede llegar el agua, y el agua está saltando por los aires, y por los aires se lleva también el arroz. Vale, pues este proceso es muy similar, pero multiplicado por muchas veces, por muchos grados, lo que ocurre con los volcanes en el Campo de Calatrava. Estas sierras de cuarcitas, se ven allí, las cuarcitas es esta roca que se ve en la parte de arriba, que se ve muy bien porque hay ahí unos acantilados, ¿verdad? Unos cortados que se erosionan muy difícilmente y por eso permanecen. Esas son las cuarcitas. Entonces son impermeables, porque es una roca, pero tienen una cualidad y es que se rompen muy fácilmente, sí. Se rompen fácilmente, no se rompen con darle un golpe, se rompen con las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y con el helarse y deshelarse, con la meteorización, por cada vez que llega el invierno, y luego llega el verano y se calientan muchísimo, se van rompiendo. Y a través de todas las grietas de las cuarcitas va entrando el agua de la lluvia. Y entonces las cuarcitas no es un acuífero como el de Daimiel, que puedan tener mucha cantidad de agua, pero tienen una cantidad de agua, tienen agua que circula por estas grietas, y toda la red de grietas de las cuarcitas en realidad es como una red de tuberías. Unas tuberías más importantes, otras menos. ¿Alguien ha ido por el campo, por una carretera pequeña y no ha visto por aquí, por Montes de Toledo, no ha visto que de repente por en medio de la carretera parece que emana agua? Sí. Esto es una grieta, una de las fracturas o de las diaclasas que hay en las cuarcitas. Es muy frecuente. A mí me pareció espectacular la primera vez que lo vi, porque yo soy forastero, yo soy de Madrid. Cuando iba por una carretera de Cabañeros, de repente iba con mis hijos y digo, pero si está saliendo agua por en medio de la carretera, y no era una tubería rota, no era una tubería natural, no era una tubería artificial, era una tubería de estas, de cuarcitas. Entonces, ¿qué pasa cuando en esta red de tuberías de agua de las cuarcitas aparece de repente este foco volcánico tan importante? ¿Qué pasa cuando se junta el arroz muy caliente, después de sofreírlo,
con el agua que echamos, aunque la echemos caliente hirviendo, que salta por los aires. Pues esto es lo que ocurrió aquí. Lo que ocurrió es que la lava muy caliente que venía de abajo entró en contacto con el agua de las cuarcitas, con el acuífero, y se produjeron fenómenos explosivos, con una violencia brutal en algunos casos. En este caso, esta laguna, la laguna de la Posadilla o el cráter de Fuentillejo, es un cráter típicamente de explosión. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir que aquí había todo un zócalo de cuarcita que se continuaba desde allí por el borde aquel hasta aquella sierra de allí, y de repente por debajo, donde había agua acumulada, apareció la lava y explotó. Pero además es un cráter que no es un cráter típico de estos que vemos de los volcanes en las películas, que salió así para arriba y salió un cráter bonito, todo por igual, sino que salió un poco de lado. Entonces, aquella parte del zócalo, de la cubierta de cuarcitas, más o menos se mantuvo bien, y aquella zona, la zona más hacia el sur, digamos que sí que tiene un perfil más de cráter típico de las películas. Pero esta otra, que es hacia donde rompió, hacia donde explotó, no. Porque toda la explosión se canalizó hacia atrás. De manera que todo esto está desmenuzado. Todas estas rocas cuarcitas que hay por aquí, que están machacadas, son precisamente restos de la explosión. Y todas las que nos hemos ido encontrando por allí. Y también nos vamos a encontrar bastantes piedras volcánicas, que les he ido enseñando algunas a los niños, y que hay por los cultivos hay bastante, que tienen un color más negro, más redondeadas, y que nos vamos a encontrar también pues que suelen tener en general un poco menos densidad, pesan menos, ¿vale? Entonces, este es más o menos el origen de la laguna de la Posadilla. Como particularidades, fuera del fenómeno volcánico que está empezado a explicar aquí, luego se seguía explicando en dos paneles que están hacia arriba, pero que les han dado de tiros y se los han cargado. No sabemos quién ha sido el que los ha liado a tiros con ellos, pero nos podemos imaginar. Entonces, una de las singularidades que tiene, esta es una laguna típica de sierra. Hay varias lagunas de sierra, también hay algunas más en Campo de Calatrava. Esta es una de las más típicas. Pero además, desde el punto de vista de ecología acuática, que es a lo que nos dedicamos Álvaro y yo, tiene unas particularidades únicas. El agua de esta laguna es turbia, pero de una manera natural, no porque reciba ningún tipo de vertido. Pero además es turbia, y no es turbia de color naranja como muchas lagunas de aquí de la zona, por las arcillas que hay alrededor. Es turbia de color lechoso. Eso es una singularidad única en España. Hay otras lagunas turbias de color lechoso, pero con otro origen distinto, en la depresión del Duero. Aquí, en Campo de Calatrava, hay dos: la laguna blanca de Argamasilla, que por algo se llama blanca, y la laguna de la Posadilla. Y esto tiene que ver por unas características químicas que dan precisamente estos depósitos volcánicos, que originan ese tipo de turbiedad, que además es muy persistente, porque uno coge el agua y dice, no, pues esto me lo llevo a casa, lo pongo ahí en un frasco y se va a depositar. No, no se deposita, permanece turbia continuamente y tarda años. Yo tengo una garrafa que cogí para prácticas de alumnos, y con el tiempo al final aquello va perdiendo la turbiedad, pero tiene que pasar, tiene años la garrafa de agua. Entonces, ¿esto por qué es interesante? Porque las comunidades biológicas que salen allí son muy diferentes de las que te puedes encontrar en cualquier otro sitio, incluso en las lagunas volcánicas del Campo de Calatrava. Allí no aparece cualquier planta dentro del agua, no aparece cualquier organismo, sino unos organismos que uno se va a encontrar que están adaptados a esas determinadas condiciones y no te vas a poder encontrar en ningún otro sitio. Es decir, que aparte de otras características que sí que están más reconocidas en el propio Plan de Ordenación de Recursos Naturales y en otros documentos científicos, nuestro grupo está trabajando junto con investigadores de la Universidad de Valencia en un proyecto nacional y ahora en un proyecto regional de la convocatoria del 2011, que por fin nos han dado la financiación ahora, después de 4 años,
en los que estamos trabajando precisamente sobre algunas de las comunidades biológicas que salen aquí. Las comunidades que salen, algunas de las más singulares, son unas algas que forman películas, se llaman biopelículas, biofilms o tapetes microbianos, y nosotros estábamos muy interesados en ellos porque en las lagunas salinas de La Mancha aparecían en gran cantidad, están relacionadas con aquellas comunidades que dieron lugar al origen de la vida, para que más o menos tengan una idea del interés que pueden llegar a tener. Pero aquí no aparecen en el lecho, en el fango de la laguna, tapizando, aparecen sobre las piedras de cuarcitas. Las piedras de cuarcitas, que esto no tiene nada para comer, por así decirlo, para un alga. Es decir, están aprovechando otras cosas, están aprovechando lo que hay en el agua, no lo que hay en la piedra. Mientras que esas comunidades aparecen, a lo mejor en otras lagunas, en las de La Mancha, aparecen sobre el lecho de la laguna, sobre los sedimentos, comiendo de lo que hay en el sedimento, en el sustrato, en el suelo, para entendernos. Entonces tienen bastantes particularidades y luego hay unos organismos que se alimentan de esas algas que crecen sobre las piedrecitas, estas que hay en los bordes de la laguna. Como está la valla, pues no vamos a poder ver algunas de estas cosas. Veremos las bandas de vegetación que hay alrededor y podremos ver algunas características. Desde luego, yo les animo, si pueden, aunque está todo muy embarrado, según me han comentado, les animo a que sigan hacia arriba porque toda la vegetación de aquella ladera de allí enfrente es preciosa, ¿no? Es bosque mediterráneo típico, con encina, con no sé si es lentisco o acebuche, siempre me hago un lío cuál de las dos es, con olivo silvestre, acebuche, con infinidad de vegetación. Yo tuve oportunidad de venir con unos amigos y nos fuimos con los niños, siguiendo todo una pista ahí, un sendero, una trocha que hay subiendo en aquella dirección, en dirección a Poblete, y es una preciosidad. Por no hablar de la zona de Juncal, que rodea prácticamente toda la laguna, y de la arboleda y el pastizal que hay por fuera. Entonces yo les animo a que suban un poquitito más y veamos el paisaje, y si hubiera suerte, pues a lo mejor un día desaparece esto y nos podemos acercar de nuevo a la laguna, como sé que hacían muchos de ustedes, porque me lo han venido comentando y como yo también he hecho cuando he podido, y no solamente por interés científico, sino porque a pesar de que llevo poco tiempo en Ciudad Real, ya he tenido ocasión de interaccionar muy personalmente y muy íntimamente con esta laguna. No quería entretenerles más, lo que sí me gustaría que me fueran preguntando cosas. Por ejemplo, estamos aquí por la valla. Yo puedo hablar muchas cosas de la valla, pero me gustaría hablar de cosas en positivo. Por ejemplo, hay otra valla ahí al lado, a la izquierda de la valla de alambre, hay una valla de piedra, de las de siempre, de las de toda la vida, está llena de almendros. Yo recuerdo que cuando nosotros veníamos a la laguna, el camino iba por fuera de la valla de piedra, y yo, que bueno, no tengo demasiado miramiento para meterme por el monte, por cualquier lado, a mí me resultaba desagradable saltarme la valla de piedra. Y sobre todo porque había ramas y te arañabas y demás. Yo seguía el camino para arriba tranquilamente, y por donde veía algún hueco me metía civilizadamente, como han hecho seguro todos ustedes cuando han venido aquí. Es decir, hay cosas que funcionan y han funcionado siempre, toda la vida. Las vallas de piedra, con los almendros por ahí en medio, con un montón de recursos originales que tiene la zona, funcionan, y no son necesarias estas aberraciones que luego tienen muchas implicaciones de todo tipo. Pero claro, que allí es lo normal. Y aquí era lo normal hace 40 años, 50. De Oje cosas así, ¿no? Porque es igual. ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Pues vamos a la pasadilla. El hecho de que no